El título de nuestro sermón es La búsqueda de los griegos. Juan 12, versículos del 20 al 27. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 12, del 20 al 27. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde nuevamente por la lectura de tu palabra eterna, la cual nunca se equivoca. Dios verdadero, guíanos por el poder del Espíritu Santo y bajo la sombra de la cruz, para que tu nombre sea glorificado. Llega a los corazones de tu pueblo con tu palabra y perdona nuestros terribles pecados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La búsqueda de los griegos. Yo no sé a cuántos les gusta, hermanos, de ustedes la ciencia ficción. A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Primero, por las posibilidades que envuelve la misma. Segundo, porque algunas veces es predecible la ciencia ficción y ocurre en nuestro mundo, ¿verdad? Pero dentro de la ciencia ficción hay dos temas que siempre me han llamado la atención. Uno, el viajar en el tiempo, lo cual es una imposibilidad científica. Y dos, la invasión de extraterrestres. Los que me conocen muy bien saben que yo no creo en ninguna de esas patrañas de extraterrestres y de naves espaciales y de platillos voladores y todos esos cuentos de hadas. Se lo pueden hacer creer a otros. Pero cuando es recreado por Hollywood, con toda esa maravilla y todo el dinero que tiene Hollywood, la verdad que me llama mucho la atención. Ha habido muchas películas relacionadas con invasiones extraterrestres. La lucha entre los mundos, un clásico. Posteriormente hubo una serie de televisión que se llamaba Invasores, duró muy poco en la televisión. El Día de la Independencia fue una película excelente, donde se gastaron millones de dólares, muy apropiada. Pero ayer estaba con mi esposa en Borders y hubo una serie de televisión que me llamó mucho la atención hace 20 años. El título de la misma era Vi, y trataba de la invasión extraterrestre de unos seres que venían de un planeta que estaba muriendo. Y era interesante porque la serie mezcla dos aspectos, un aspecto político
y un aspecto de la naturaleza humana. Del planeta que vienen es un planeta de corte fascista. Tienen un líder que gobierna el planeta en forma fascista, y cuando llegan al planeta Tierra y lo invaden, consiguen aliados entre los seres humanos, aliados que sacrifican a sus propios hermanos, que sacrifican a su propia raza por tener contento a los invasores. Ahora, hay un detalle, no voy a hablarles, ¿verdad?, de toda la serie, no es una conferencia de cine. Hay un detalle en la serie que me llamó la atención ayer. Los episodios que adquirí ayer nunca los había visto. Personalmente creía que había visto toda la serie, pero ayer me di cuenta que no. Me acosté prácticamente a las 3 de la mañana viendo la serie, no la pude ver completa, y me despertó un detalle, la curiosidad. En la serie original que pasaron por la televisión puertorriqueña, hubo un momento en que la mujer malvada de los invasores, que por cierto se llama Diana, no sé por qué, igual de hermosa que mi esposa también, tiene el encuentro con un ministro, en este caso creo que era sacerdote, que es parte de la resistencia. Y este ministro o sacerdote quiere hablar con ella y mostrarle el evangelio, la palabra de Dios. Y en uno de los episodios, esta mujer malvada, Diana, empieza a leer el Nuevo Testamento, la Biblia, y está leyendo la palabra de Dios y manda a llamar al sacerdote. Y le pregunta si él cree lo que dice ahí. Y él, con una convicción que puedo transmitir a través de la serie, le dice que sí, que esa palabra cambia la vida de los seres humanos y que ha cambiado su vida. Usted veía que ella estaba desencajada, la actriz es tremenda, logra transmitir lo desencajada que está ante la palabra de Dios, y en una da la vuelta y saca un arma y mata al sacerdote y le dice las siguientes palabras: porque me haces pensar y me haces dudar, porque la pone nerviosa, porque la palabra penetró. Y es una escena tremenda de cómo el escritor de la serie recoge lo que puede hacer la palabra de Dios. Pero lo que me llamó la atención ayer es que aparentemente la serie recibió críticas de esa escena. Y ayer recrearon otra escena con otro sacerdote del planeta de donde venían los invasores, de otra religión, y ella misma, la mujer malvada, cotejando otra palabra de Dios que no era la Biblia, con la misma escena. Y me llamó mucho la atención. ¿Por qué dos escenas iguales en una serie con dos libros sagrados? Uno que sí existe y otro que es ficticio. ¿Cuál fue la presión que recibieron los escritores de la serie para ser ecuménicos? Para ser abiertos. ¿Sabe, hermano? Aún en medio de la ciencia ficción, la búsqueda de la verdad molesta al hombre. Aún en medio de la imaginación
del ser humano, la búsqueda de la verdad, la proclamación de la verdad, molesta profundamente el espíritu del hombre que no cree en Dios y no cree en Jesucristo. Grecia es considerada por muchos como la cuna de la civilización occidental. Allí vemos el desarrollo de la filosofía en las mentes de Aristóteles, Platón, Sócrates, diferentes filósofos, la literatura en el teatro, las tragedias griegas, en la oratoria, en los grandes discursos. En la religión clásica de Atenas y Pericles, en la medicina con Hipócrates y Galeno. De ahí viene nuestro término galeno para hablar de un médico. El galeno tal, el galeno viene de Grecia. Las matemáticas, la persona de Pitágoras. Grecia significó la búsqueda de la verdad por parte del hombre sin Dios. Y se supone que esa búsqueda de la verdad, que esa producción literaria pensante, científica de los griegos, llenara las mayores expectativas, las aspiraciones más caras del ser humano. Pero el pasaje que hemos leído, vemos a griegos herederos de esa gran tradición, de esa riqueza, buscando a Jesús. Griegos que tenían la filosofía, griegos que tenían los adelantos médicos en ese tiempo, griegos que tenían la religión, la oratoria, el escudriñar, métodos científicos, observaciones en los cielos, griegos que no buscaban una simple religión sino a Jesús. Pero hay un detalle en el versículo 20 que es muy importante. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. No eran unos simples griegos, eran griegos que habían abrazado la religión judía. Eran griegos prosélitos, griegos que habían aceptado la señal del pacto con la circuncisión, habían aceptado al Dios de Israel, venían a adorar a la fiesta, pero había algo que no satisfacía sus vidas, que no llenaba sus corazones, que no permitía que sus espíritus estuvieran tranquilos. ¿Sabe lo que es un espíritu tranquilo, hermano? Si usted no tiene su espíritu tranquilo, usted no ha conocido a Dios. Y escúcheme, todas las semanas, voy a hablar de mí, todas las semanas, yo tengo problemas, intranquilidades, desasosiegos, alegrías, tristezas, todas las semanas. Pero allá en lo más profundo mi espíritu está tranquilo porque ha conocido a Jesucristo. Ellos tenían todas las fiestas judías frente a ellos, todo el conocimiento griego. Tenían el Antiguo Testamento en griego, tenían los sacerdotes. Pero había algo que su espíritu no los tenía tranquilos y habían oído de Jesús. Y en esta ocasión decidieron darle rienda suelta a su espíritu. Queremos hablar con Jesús. Queremos ver a Jesús.
No dudo que habían oído que venía un Mesías, según se le enseñaba en la religión judía. No dudo que oían que ese Mesías iba a establecer el reino de Dios. No dudo que oyeron que ese Mesías iba a sanar todas las enfermedades. Iba a dar paz al espíritu a aquellos que lo tenían intranquilo. Iba a volver a la cordura a aquellos que la habían perdido. Pero esa religión que habían abrazado no satisfacía su espíritu. Ahora, había una situación. Independientemente que fueran prosélitos, eran judíos por circuncisión y porque habían aceptado al Dios del Antiguo Testamento, al Dios de la Biblia. Como fuera, para los judíos seguían siendo gentiles. Y habían unas áreas que le estaban prohibidas en el templo. Por lo tanto, cuando usted ve el versículo 21, puede encontrar una pista porque ellos no van directamente donde Jesús. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Y la construcción de la oración en griego no era ver a Jesús, verlo físicamente. Yo no sé si usted ya no, ¿verdad? Ya a mi edad pues, pero cuando yo era más joven o más pequeño, se veía una persona en la televisión mucho y la veía en la calle, pues yo me emocionaba. Posiblemente era el periodista más oscuro, pero me llamaba la atención verlo en persona que verlo tantas veces en la televisión. Yo me acuerdo cuando vi por primera vez, mi generación se va a acordar de quién voy a hablar, empezando por Jaime, a Pacheco. Habían anunciado que Pacheco venía al antiguo Gem, no se acuerdan, la tienda Gem que había en Santurce. Eso fue los otros días que se fue. Y yo molesté a mi mamá, la tenía loca porque quería ver a Pacheco. Y mi mamá pues tenía en ese tiempo un beauty parlor y no podía. Era sábado, era el día que más ella producía. Y mandó una vecina conmigo. Y todavía tengo la escena de ver a Pacheco y ver al pobre hombre que no le dejaron ni hablar porque los muchachos por poco lo matan. Fue una persona muy querida en Puerto Rico. Muy querida. La construcción de esta oración, el versículo 21, no era ver a Jesús físicamente. Ellos querían hablar con Jesús. Ellos querían intimidar con el Maestro. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo, hermano? La tranquilidad de tu espíritu va a estar cuando tú quieras intimidar con Jesús. Cuando no solamente te conformes verlo de lejos, en el sacramento, en el púlpito, sino cuando quieras intimidar con el Maestro. Porque el Maestro vive para siempre. Y esa es la construcción de la oración en griego. Ellos querían intimidar, conversar con Jesús. ¿Y qué preguntas podían haber tenido? Pero ya este hombre famoso le retumbaba en los oídos. Pero ellos sabían las restricciones a los gentiles. Y por eso fueron donde Felipe y le rogaron. Mire cómo dice el versículo 21. Le rogaron. En Nueva Versión Internacional dice y le pidieron. Mire cómo pierde en Nueva Versión Internacional el peso. En Reina Valera está rico.
le rogaron: queremos ver al Maestro. Felipe, mira el versículo 22, me dio mucha gracia, porque Felipe fue y se lo dijo a Andrés, le pasó la papa caliente a Andrés. Mira que hay unos gentiles que quieren ver a Jesús, mira a ver lo que tú puedes hacer. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar Jesús. Jesús había dicho en otras ocasiones que el mensaje de él era para las ovejas perdidas de Israel, y que no era digno dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ellos pues, vamos a preguntarle primero al Maestro. Y yo me imagino cuando Felipe le dijo a Andrés: mira, ya hay unos griegos que quieren hablar con el Maestro, pregúntale. Y yo me imagino que Andrés le dijo: no, vamos los dos, porque usted ve, si usted lee el versículo, fueron los dos a preguntarle. Andrés le dijo: no, papá, yo no voy solo, tú vas conmigo. Y aquellos hombres esperando ver a Jesús, intimidar con Jesús, a ver si podía responderle las preguntas más profundas que sus filósofos, sus matemáticos, sus médicos, sus oradores, sus literatos no podían haber contestado. Aquellas preguntas que aún mismo los rabinos no habían podido contestarle. Esa necesidad, esa sed de conocer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay una sola forma para poder conocer a Dios, y es a través de Jesús. Y es por medio de Jesús. Todo aquel que dice que conoce a Dios y no conoce a Jesús, no conoce a Dios. ¿Sabe? Hace poco me dieron una noticia terrible de alguien que se está divorciando de su esposa, porque la esposa no puede entender que su padre se condene porque no haya conocido a Jesús. Ella decía que no puede entender cómo el destino eterno de su padre, que ella adora, esté determinado por creer en una sola persona. Y ahí está el problema. Es que no es una simple persona. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Es la contestación de Dios para el problema de pecado del hombre. Y cuando Dios contesta, no tiene que dar varias contestaciones. Usted es el que da varias contestaciones. Yo soy el que doy varias contestaciones. Cuando alguien me hace una pregunta bíblica, la cual es un poco difícil, yo le puedo dar varias alternativas. Y muchas veces doy varias alternativas porque regularmente tengo una. Y como el tema no es tan crucial, usted puede escoger. Pero cuando hablamos de la contestación de Dios al problema del hombre, hay una sola contestación: Jesús. Jesucristo. Ahora, Jesús da una extraña contestación. A mí me estuvo rara esa contestación. Usted sabe que cuando usted encuentra algo raro en el texto, ¿verdad? ¿Recurre a quién? A los comentaristas bíblicos. Yo corrí, tiene que haber alguien que me solucione esto. Mira el versículo 23, cuando Felipe y Andrés le dicen: mira, hay unos griegos que quieren hablar contigo. Mira el versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Imagínense que usted me pida el carro prestado y yo le diga: ha llegado la hora. Usted va a mirar: espera que me preste el carro, Y yo me imagino a Felipe y Andrés oyendo al Maestro: ha llegado la hora para que el Hijo sea glorificado.
¿Sabe algo, hermano? Jesús está puntualizando que ya no solamente las ovejas de Israel lo van a seguir. Jesús puntualiza, señala que Dios le va a dar mucho fruto, no solamente entre judíos, sino también entre gentiles. No solamente entre ciegos religiosos judíos, sino también entre ciegos religiosos griegos, romanos, asiáticos, españoles, puertorriqueños. Esas otras ovejas que Cristo habló. Ha llegado la hora para que Él fuera glorificado con todo el tesoro que el Padre le había preparado por la obra de la cruz. Por eso el versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Allí estaba Jesús anunciando su muerte. Allí estaba Jesús como esa semilla que iba a ser el semillero del reino, anunciando que allí en la cruz se iba a hacer patente la predestinación de Dios en todos aquellos que Él había señalado, de todas las naciones y todas las lenguas. No iba a ser un camino fácil. Jesús, escucha, hermano, esto es tan importante. Jesús nunca habló de caminos fáciles. Sean malditos los caminos fáciles. Sea maldito el relajo. Sea maldita la poca responsabilidad, el poco trabajo. Sea maldito para siempre la vagancia. Jesús nunca habló de caminos fáciles. Mira el versículo 25. El que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Usted oye ese mensaje: ámese a sí mismo. Persígase usted, mírese en el espejo 10 veces. Dígase todos los días: soy un príncipe, soy un hijo del rey. Lo merezco todo. ¿Usted no ha oído esas basuras por ahí? Mire lo que dijo Cristo en Mateo 10. Escuche, Mateo 10, 37 al 31. No lo tiene que buscar. Voy a hacer varias citas. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si tú no puedes servir a Jesús por tu profesión, no hay problema. Perdiste. Ganaste el mundo y perdiste a Dios. Si tú no puedes seguir a Dios por tus hijos, perdiste. Si no puedes seguir a Dios por tus padres, perdiste. Ay, yo no me atrevo a ir a la iglesia, pastor, porque mis papás son católicos y yo vengo de una tradición. Si no puedes por tu trabajo, perdiste. Jesús dijo en Mateo 16, 24 al 26, escuche: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, escuche, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma?
¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¿Sabe lo que me ocurrió una vez en un salón de clase? Estaba dando una clase de humanidades y no sé, salió el tema, voy a usar un término, ¿verdad?, del reggaetón. Y usar algo peyorativo en contra del reggaetón, pero el que le guste, ¿verdad?, voy a orar por usted. El tema era del reggaetón y toda la cultura que había de drogas. En ese tiempo habían arrestado a varios por droga, y la lista sigue, la lista es larga, porque es prácticamente parte de la subcultura en muchas áreas. Y yo le decía a mis estudiantes de humanidades, ¿de qué vale tener una Land Cruiser y a los 22 años morir acribillado? ¿De qué vale tú tener un punto de droga y tener todo el dinero y a los 23 años estar bajo 7 pies, bajo tierra? Nunca me olvidaré lo que dijo un estudiante. Todavía me retumba aquí. Sí, ellos, ¿verdad?, están quebrantando la ley, pero tienen dinero, tienen joyas, tienen carros. Entonces yo lo miro porque me preocupé, sinceramente, me preocupé, y le pregunté, ¿eso es lo que vale para ti la vida? ¿Cómo es que dicen los muchachos? El blimbreo es el bling, los carros, las mujeres, y a los 23 años acribillados. ¿Eso es para ti la vida? Se imaginará cómo era en sus notas. Si esas son las escalas de valores que tiene definida en su vida. Mira lo que dijo Cristo en Marcos 8, versículos del 34 al 38. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay una sola salida para este versículo: o Jesús dijo la verdad o mintió. Pero no me lo trates de arreglar porque no tiene arreglo. Jesús pide el compromiso total, que tú pierdas tu vida por Él. Dios te ha dado comodidades, Dios me ha dado comodidades a mí. Oh, claro que me ha dado comodidades. Me ha permitido pruebas y me ha dado comodidades. Ninguna tiene el valor de Jesús. No podemos estar dispuestos a negar la cruz por ninguna comodidad, dice Jesús. Porque el que halle su vida la perderá, dice el Maestro. Mire cómo dice el versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es la fe viva, la fe de acción, la fe junto a Jesús. Allí estará Jesús. No es la fe de la falsa entrega, no es la fe del brillo falso, es la entrega total al señorío de Cristo en nuestras vidas. Jesús, en el versículo 27, nos habla de lo que iba a enfrentar. Y es muy importante que veamos
que el precio de seguir a Jesús, esa búsqueda que tenían los griegos, esa búsqueda que nuestra amiga en ciencia ficción la puso nerviosa, esa búsqueda de esos griegos tenía un precio. Pero ese precio de seguir a Jesús no elimina, y esto es muy importante, nuestras emociones. Mire el versículo 27. Ahora está turbada mi alma. Mire qué interesante. Jesús habla de turbación. Jesús está turbado. Nuestro maestro, nuestro rey, está turbado, está afligido. En Getsemaní, allí estaba Jesús afligido, turbado. Se acercaba la muerte. Oiga, hermano, posiblemente por seguir a Jesús el precio sea muy alto, y no significa que usted no se ponga nervioso. Y no significa que usted no se turbe. Posiblemente en su trabajo usted tenga que dar una contestación a la par con la ley de Dios, pero que puede poner en peligro su trabajo, y usted empiece a preguntarse: ¿quién va a pagar la casa? ¿Quién va a pagar mis deudas? Y su espíritu se turbe. Jesús no elimina eso. Jesús lo que quiere es carácter frente a la turbación. Allí estaba Jesús, su espíritu turbado porque iba a enfrentar la muerte. Allí como en Getsemaní, que lloraba y le decía a su Dios: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Allí, demostrando que Jesús habían dos voluntades, esa voluntad humana sujeta a la voluntad divina. Allí en medio de la turbación, posiblemente del lloro, posiblemente de los nervios, usted camina erguido. Posiblemente, hermano, las piernas no le dan la fuerza. ¿Usted se cree que todos los que murieron en la Reforma, que iban a las hogueras, caminaban firme hacia la hoguera? ¿Quién camina firme a que lo cocinen? Posiblemente perdían la fuerza en sus rodillas, pero nunca miraron para atrás. Sabían que después de eso se iban a encontrar con Jesús. Allí estaba Jesús turbado, y él decía: ¿y qué diré? ¿Qué diré? Porque estoy turbado. Le voy a decir a mi Padre: Padre, sálvame de esta hora, sálvame de la muerte. Señor, sálvame de la muerte, porque yo no quiero servirte así. Señor, permíteme mentir aquí para no perder mi trabajo. Señor, permíteme faltar a la iglesia para no perder mi trabajo. Señor, permíteme decirle así a mi madre para no perder su confianza. Aquí es todo o nada. Eso es lo que dice Jesús: todo o nada. Jesús dice: mas para esto he llegado a esta hora. ¿Para qué has llegado tú? ¿Para qué he llegado yo a esta hora? Hoy 3 de la tarde, 26 de agosto. ¿Para qué, hermano? ¿Sabe? ¿Se acuerdan que le hablé de ciencia ficción? Que me gusta mucho la ciencia ficción. En ciencia ficción, o en realidad, todo aquel que rechace a Jesús perdió su vida. Todo aquel que le dé la espalda a Jesús, Jesús le dará la espalda. Y todo aquel que se avergüence de Jesús, Jesús se avergonzará de él.
la búsqueda de los griegos. ¿La habrán encontrado? ¿Habrán encontrado la respuesta a su pregunta? Hermano, ¿habrás encontrado tú la respuesta a tu pregunta? Amén. Gracias te damos, Señor. En esta hora, Señor, Dios verdadero, tu pueblo se acerca a ti. Tu palabra, que no vuelve atrás vacía, penetre nuestra vida y nuestro corazón. Perdona nuestros pecados. Perdona cuando te hemos sido infieles. Perdona, Señor, cuando hemos sido cobardes. ¿Cuántas veces he sido cobarde? Perdóname, Señor. Danos el valor del Espíritu para siempre ganar nuestra vida por ti. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. De la invasión extraterrestre de unos seres que venían de un planeta que estaba muriendo, y era interesante porque la serie mezcla dos aspectos, un aspecto político y un aspecto de la naturaleza humana. Del planeta que vienen es un planeta de corte fascista. Tienen un líder que gobierna el planeta en forma fascista, y cuando llegan al planeta Tierra y lo invaden, consiguen aliados entre los seres humanos, aliados que sacrifican a sus propios hermanos, que sacrifican a su propia raza por tener contento a los invasores. Ahora, hay un detalle, no voy a hablarles, ¿verdad?, de toda la serie, no es una conferencia de cine. Hay un detalle en la serie que me llamó la atención ayer. Los episodios que adquirí ayer nunca los había visto. Personalmente creía que había visto toda la serie, pero ayer me di cuenta que no. Me acosté prácticamente a las 3 de la mañana viendo la serie, no la pude ver completa, y me despertó un detalle, la curiosidad. En la serie original que pasaron por la televisión puertorriqueña, hubo un momento, es una imposibilidad científica, y dos, la invasión de extraterrestres. Los que me conocen muy bien saben que yo no creo en ninguna de esas patrañas de extraterrestres y de naves espaciales, y de platillos voladores y todos esos cuentos de hadas. Se lo pueden hacer creer a otros. Pero, cuando es recreado por Hollywood, con toda esa maravilla y todo el dinero que tiene Hollywood, la verdad que me llama mucho la atención. Ha habido muchas películas relacionadas con invasiones extraterrestres. La lucha entre los mundos, un clásico. Posteriormente hubo una serie de televisión que se llamaba Invasores, duró muy poco en la televisión. El Día de la Independencia fue una película excelente, donde se gastaron millones de dólares, muy apropiada. Pero ayer estaba con mi esposa en Borders y hubo una serie de televisión que me llamó mucho la atención hace 20 años. El título de la misma era Vi, y trataba. Oramos.
Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde nuevamente por la lectura de tu palabra eterna, la cual nunca se equivoca. Dios verdadero, guíanos por el poder del Espíritu Santo y bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. Llega a los corazones de tu pueblo con tu palabra y perdona nuestros terribles pecados. Por Cristo Jesús. Amén y amén. La búsqueda de los griegos. Yo no sé a cuántos les gusta, hermanos, de ustedes la ciencia ficción. A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción. Primero, por las posibilidades que envuelve la misma. Segundo, porque algunas veces es predecible la ciencia ficción y ocurre en nuestro mundo, ¿verdad? Pero dentro de la ciencia ficción hay dos temas que siempre me han llamado la atención. Uno, el viajar en el tiempo, lo cual, en que la mujer malvada de los invasores, que por cierto se llama Diana, no sé por qué, igual de hermosa que mi esposa también, tiene el encuentro con un ministro, en este caso creo que era sacerdote, que es parte de la resistencia. Y este ministro o sacerdote quiere hablar con ella y mostrarle el Evangelio, la palabra de Dios. Y en uno de los episodios, esta mujer malvada, Diana, empieza a leer el Nuevo Testamento, la Biblia, y está leyendo la palabra de Dios y manda a llamar al sacerdote. Y le pregunta si él cree lo que dice ahí. Y él, con una convicción que puedo transmitir a través de la serie, le dice que sí, que esa palabra cambia la vida de los seres humanos y que ha cambiado su vida. Usted veía que ella estaba desencajada, la actriz es tremenda, logra transmitir lo desencajada que está ante la palabra de Dios. Y en una da la vuelta y saca un arma y mata al sacerdote. Y le dice la siguiente. El título de nuestro sermón es La búsqueda de los griegos. Juan 12, versículos del 20 al 27. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 12, del 20 al 27. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta